¿Qué tal? Hoy es 7 de julio de 2020. En un año normal, hoy sería el día inicial de los gloriosos y siempre espectaculares Sanfermines, festividades de reconocido prestigio internacional. Y bueno, esto es así porque convierten durante una semana la ciudad navarra de Pamplona en la capital de la fiesta, el alcohol, los excesos y también en la capital del toro. Una fiesta que, aunque tiene siglos y siglos de historia, pues sus primeros vestigios datan de documentos que están nada menos que allá por el siglo XVI, pues esta fiesta se hizo mundialmente famosa en parte gracias a la publicidad que uno de los más ilustres escritores norteamericanos del siglo XX le dio. Y bueno, esa publicidad comenzó sobre todo en el libro que hoy traemos al programa. Así que coged vuestra media y calcetín, la bota con el vino y vuestro clásico atuendo blanco con la faja roja, porque hoy, 7 de julio, tocan Sanfermines en Bracken Books. Toca The Sun Also Rise, de Ernest Hemingway. Pequeña descripción del libro. Bueno, primero prometo que sé decir Ernest Hemingway correctamente. Eso de Hemingway, en fin, ya sabéis que esto de la magia de la radio y del directo. En fin, bueno, comentar que el libro que vamos a tratar hoy tiene por título original, en el inglés en que está escrito, The Sun Also Rise, que podríamos traducir como El sol siempre se alza o algo así. Pero sin embargo los traductores españoles decidieron titular pues en lengua castellana como Fiesta, y entiendo que es pues el eminente contenido festivo que tiene la mitad de su libro, que se desarrolla pues en esta fiesta que son los Sanfermines. Como he comentado, este libro fue publicado y escrito por el célebre escritor norteamericano Hemingway allá por 1926, aunque bueno, tuvimos que esperar hasta 1948 al parecer, según pone la Wikipedia, para que se publicase en castellano. 22 años de espera, nada menos. No sé muy bien a qué se pudo deber esto, ¿no? Es una novela de los inicios de la carrera del escritor y está ambientada fundamentalmente en el París de los años 20 del siglo pasado y en los Sanfermines de Pamplona, aunque también tiene otras localizaciones como Bayona o Burguete, y bueno, incluso sale un poquito en Madrid, la ciudad de Madrid, que es donde yo vivo. Así que bueno, el libro tiene una extensión media de unas 359 hojas y se divide en 3 partes, si bien es cierto que son realmente 2, ¿no? Porque la tercera parte es una especie de epílogo después de que ha concluido la historia principal. Además es bastante breve, así que bueno, son 2 partes con este epílogo. Se lee bastante bien y podéis encontrarlo desde luego en Amazon por unos 10 euros en tapa blanca. Pero lo que no veo es que, al menos en Amazon, que esté también disponible en formato digital. Así que lo mismo tendréis que utilizar el papel para leer esta fabulosa novela. ¿Qué sabemos del autor? Ernest Hemingway nació en 1899 en el estado de Illinois, dentro de los Estados Unidos de América. Fue conductor de ambulancias en el frente italiano durante la Primera Guerra Mundial y de hecho fue herido varias veces, incluso condecorado por el ejército italiano. En esta epopeya, ¿no?, durante la guerra aprovechó para enamorarse, un romance que finalmente acabó siendo fallido, ¿no?, de una enfermera. Y bueno, aquí quizás se inició la pasión de Hemingway por vivir intensamente y bueno, esta forma de vida sería la que mantendría durante el resto de su existencia. Estas experiencias en combate durante la Guerra Mundial, durante la Gran Guerra, le sirvieron también para inspirarse para lo que sería luego una de sus obras más célebres, titulada Adiós a las armas, y que es de hecho una de sus obras más reconocidas, ambientada precisamente en algo parecido a sus vivencias, ¿no? Un sanitario americano que cae herido y se enamora de una enfermera. A pesar de que ya por entonces escribía y pronto se hizo periodista, lo cierto es que el éxito y la fama eludieron al joven Hemingway durante aquellos años. Acabó pues recalando en París, en la ciudad de París, para trabajar como reportero y corresponsal de un diario norteamericano.
Allí coincidió con lo que luego vino a denominarse la generación perdida y bueno, allí estaban entre otros Scott Fitzgerald o John Dos Passos, ¿no? Escritores norteamericanos, y todo se pasaban el día entre fiestas, alcohol, absenta y excesos. Y no solo estos escritores, sino que también había artistas como Pablo Picasso o Salvador Dalí. Bueno, era un grupito muy peculiar que pasó los locos años 20 de farra en París. Hay una peli que seguro que todos conocéis, pero que no está de más recordar, de Woody Allen, titulada Midnight en París, y que se ambienta precisamente en esta época, aparte de la película. Es una peli muy buena, os la recomiendo vivamente. El caso es que estos años 20 Hemingway pues también los pasó entre fiestas, escritores y para despejarse viajando con su mujer, Hadley. En uno de estos viajes precisamente visitaron la ciudad de Pamplona durante las fiestas de San Fermín y el futuro escritor quedó absolutamente impresionado por la fiesta en sí, por el exceso de alcohol y por la farra, pero también sobre todo por las corridas de toros y los encierros que maravillaron al futuro escritor. Pronto se hizo amigo de varios toreros de la élite de la tauromaquia de por aquel entonces, y bueno, era frecuente verle en primera línea dentro de la plaza de toro admirando la lidia de sus ídolos. Y es de estas experiencias de la noche parisina y de los Sanfermines que surge la primera novela que le da cierto éxito, que fue The Son of Sunrise, y que bueno, de hecho fue un éxito absoluto que le lanzó al estrellato. Pues no solo es una novela bastante profunda sobre el amor y las relaciones humanas, sino que bueno, con esta ambientación tan exótica, llamó mucho la atención. Tanto es así que desde entonces miles y miles de norteamericanos viajan a los Sanfermines todos los años a correr a los toros en el encierro y a festejar. Esta fue la fama y el cariño que Hemingway profesaba por la ciudad y bueno, al final acabaron dedicándole un busto en homenaje que ahora podéis contemplar si viajáis a Pamplona y que está justo al lado de la plaza de toros en una especie de paseo que se le conoce como el Paseo de Hemingway. Pero bueno, dejando ya la interesantísima biografía de este autor que da para un podcast entero y quién sabe si dos, y que seguro que vamos a tratar con detalle en siguientes reseñas. Bueno, la verdad es que digo mucho esto de vamos a tratar con detalle en siguientes reseñas, pero lo cierto es que hasta ahora no suelen repetir los autores en el podcast. Bueno, sobre ello meditaré. En fin, bueno, que me disperso. Digo que vamos a dejar ya un poco la biografía de Hemingway para leer la primera cita de la novela, una cita muy muy breve y que se ubica en el momento en que los personajes protagonistas asisten al final de los Sanfermines, ¿no? De la fiesta de los Sanfermines. Y dice así el libro: contemplamos la llegada del último atardecer de la fiesta. La absenta lo volvía todo mejor. Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va? En 2 frases. La historia nos traslada al París de los años 20. Allí el protagonista, Jacob Barnes, más bien conocido como Jay, que es periodista y corresponsal de un periódico americano. Disfruta escribiendo y utilizando los bares y restaurantes de la ciudad para estar pimplado todo el día. Básicamente se pasa la novela yendo de uno a otro sitio y bebiendo y disfrutando de la fiesta y de sus amigos. En este ambiente pues conoceremos a sus amigos como Bill, que también es escritor de relativo éxito, y bueno, también está Robert Cohn, que es un judío tristón y melancólico que no sabe valerse por sí mismo, pero que justo ha conseguido un gran éxito como escritor y que bueno, es yo creo claramente una metáfora del célebre escritor Francis Scott Fitzgerald, que fue amigo enemigo del propio Hemingway. Pues bien, la mujer de Robert Cohn, Frances, lo tiene subyugadito y lo lleva de aquí para allá. Pero bueno, Cohn quiere más independencia y le dice a Jake que mejor se vayan de viaje juntos, ¿no? Y al final Jake decide planificar un viaje con sus amigos a España, donde podrán pescar y también disfrutar de los famosos Sanfermines. En esas que aparece una noche la preciosa y enigmática Lady Brett Ashley, una joven encantadora que a todos se encandila y que bueno, desde luego está claro que Jake y ella tuvieron un romance tiempo A.
y está ahora Jake enamorado de ella. Pues bueno, de eso va precisamente de Sun Also Rise y de esta curiosa historia de amor. Pues hay que saber que a Lady Ashley, que es una mujer con gusto por los hombres y por la farra y el alcohol, le encanta disfrutar la vida en toda su extensión. Y también hay que saber que Jake es un cínico y un irónico capaz de hacernos sacar una sonrisa en la multitud de diálogos que tiene la novela. Y esto tan sencillo, es la trama de este libro. Vamos a analizarlo con algo más de detalle ahora. Cosas buenas y positivas. A mí hay algo en los artistas que me encanta y que me hace reconocer a un artista que verdaderamente es grande de entre el resto. Y ese algo es el estilo. Cuando voy, por ejemplo, al Museo del Prado, pues el estilo de Velázquez es inconfundible. Tú ves un cuadro de lejos y yo que no tengo ni la más remota idea de pintura, pero lo ves y dices, esto es un Velázquez. Y lo mismo me pasa con Miró, Dalí, Picasso, Toulouse-Lautrec, en fin, con la gente que de verdad marca capacidad esa de generar obras artísticas singulares y lo hacen con un estilo propio. Y no es algo que suceda solo en la pintura, para nada. En el cine, por ejemplo, que es totalmente diferente a la pintura, bueno, tiene parcialmente diferente a la pintura, es claramente palpable también en cintas que firman grandes directores y de las que no. Así que vemos una película de Martin Scorsese o de Stanley Kubrick y bueno, en menor medida pues quizá las de Tarantino o de Steven Spielberg, y tú las ves y tienen un algo, no sé, un algo que se nota que son suyas en cuanto le echas una visual a poca atención que prestes. Pues eso mismo pasa también con la literatura y desde luego me pasa con la literatura de Ernest Hemingway, con la de otros tantos también, pero es que con Hemingway me es especialmente palpable. Tú empiezas a leer y ves esas frases cortas, simples incluso, sin tampoco tener un preciosismo en cuanto a vocabulario, que casi parecería fácil de describir y poco elaborado si te quedas con 2 o 3 párrafos, pero que según vas encadenando la narración, pues todos los elementos van adquiriendo un peso y un dramatismo y una fuerza, una verdad que es muy difícil lograr y que de hecho prácticamente nadie logra como logra Hemingway. Y Fiesta, que fue el primer gran éxito de publicación del autor, refleja este estilo a la perfección. Quizás sea eso, también los primorosos diálogos o el desarrollo de los personajes que sucede en sus obras mediante sus actuaciones y no mediante lo que el narrador nos va diciendo de ellos, porque de hecho el narrador casi que se limita a constatar hechos, a ir narrando o describiendo las cosas que van sucediendo, pero con este poco nivel de detalle, y en ese ir sucediendo es donde Hemingway va incrustando su magia en pequeños detalles, ¿no? Además, esta capacidad de engranar estos detalles en pequeños dentro de unas pequeñas píldoras dentro del resto de su obra, que parece sencilla y simple, pues también está la cierta complejidad que tiene en cuanto a incrustar detalles dentro de los diálogos y que nos cuentan cómo son los personajes, ¿no? Y bueno, además diálogos absolutamente chocantes, ¿no? Al final un poco la narración de Hemingway es casi como me levanté, hice tal cosa, fui al bar a beber, porque en esta novela se la pasan bebiendo y había vino y de repente aparece esa muchacha preciosa que me recordaba a Tracatá. Ahí te mete el detalle guay y casi no te has dado cuenta de que, bueno, era una enumeración de cosas y de repente adquiere un estilo inconfundible. Y bueno, si os gusta este estilo de Hemingway, estoy seguro de que os encantará esta novela y todas sus novelas, porque es singular a más no poder. Luego tenemos como enorme punto positivo de esta novela la ambientación, porque nos narra la historia del propio Hemingway en el París de la generación perdida y sus andanzas en viaje por España. Y lo hace pues con una ambientación naturalmente muy cuidada porque él lo vivió de primerísima mano. En París lo hace radiografiando las calles y los pubs más frecuentados y también los barrios, ¿no? Y dotándoles a cada uno pues de su pequeña personalidad. Por ejemplo, está el detalle de que van en una fiesta a beber absenta y a bailar jazz que tocan negros en Montmartre.
Y bueno, como sabéis, es el barrio donde estaban aglutinados y donde están todas las zonas baratas y de cabarets de diversión alternativa, por así decir, con gente un poco singular, como estos negros que tocan jazz en la novela de Hemingway. Y sin embargo, otro detalle interesante es que cuando van a comer fácil y sencillo, no van por ahí, sino que van por zonas baratas y concurridas del barrio latino. En fin, que todo esto suma un poco de ambientación para los que hemos estado en París. Y si no habéis estado, de hecho, os la recomiendo leer antes de ir, porque es una de las novelas que más detalles aúna. Luego también está la parte de España, que desde luego mola un montón. Y a mí me hace mucha gracia cómo describe a los guardias civiles, que para los agentes hispanoamericanos, los guardias civiles es la policía militar española, a la que Hemingway llama carabineros y se recrea describiendo, y eso que Hemingway no se recrea describiendo demasiado, pues se recrea en cómo describe el característico tricornio de charol de la Guardia Civil que llevaban antes en el día a día y ahora, bueno, pues solo en las ocasiones de gala. También, desde luego, está muy bien ambientada toda la parte de los Sanfermines y especialmente cómo describe el autor pues los encierros y las corridas de toros. La fiesta en sí, las calles, bueno, quizá esta es la parte mejor de la novela porque también, de hecho, coincide con el clímax de la historia y ahí se une todo un poco, ¿no? La ambientación y la preciosismo de su historia y de los personajes. Porque hablando de estos, de la historia de los personajes, hay que hacer mención especial a otro punto positivo enorme de la novela, que es el de su personaje protagonista femenino, que se llama Brett Ashley y bueno, es un personaje increíble en todos los aspectos, ¿no? Por cómo lo describe Hemingway como una señorita bien, encantadora y guapa, pero también por cómo actúa de forma errática y con ese pequeño caos que va introduciendo paulatinamente y que hace que uno que no sepa muy bien pues cómo orientarla, ¿no? Si le cae bien, si no, qué tipo de persona es esta Brett Ashley, pero lo que sí que acaba quedando claro y manifiesto es que es un personaje increíble, una chica fascinante de la que cualquiera se enamoraría. Acabas el libro diciendo, jo, qué pedazo de mujer. Libre y tan singular. Bueno, en resumen, por no alargar más y por no dar detalles de la trama, que tampoco quiero, porque me gustaría que leyerais el libro y luego comentarais en los comentarios o que dijerais por Twitter o donde sea si os ha gustado. En resumen, decir que es un libro excelso con una gran cantidad de puntos positivos y que merece mucho la pena. Y cosas negativas. ¿Está exenta de cosas negativas esta novela? Pues no. Por ejemplo, en el inicio del libro, en París, hay un par de escenas pues algo reiterativas que se hacen quizá incluso un poco pesadas. El personaje de Jack Barnes mola mucho y bueno, sus amiguetes también, pero el autor creo que puebla demasiado el libro con muchos secundarios que la verdad a veces que no aportan demasiado y se hace un poco difícil saber quién es quién, sobre todo como digo en la parte de París. Otra cosa que no me gustó es el personaje de Richard Cohn, que bueno, que es como el secundario de lujo. Es que es un personaje que tiene un muy buen empezar, con mucho detalle y se le va mostrando pulcramente su historia, cómo ha llegado a ser quien es, sus motivaciones, etcétera. Y esto la verdad es que está guay porque te genera unas expectativas altas de que Richard Cohn es como el pseudo protagonista, ¿no? Bueno, de hecho su relación con Frances, que es su novia inicial, pues es de lo mejorcito de la primera parte. Y bueno, cómo se tratan entre ellos y demás. Pero bueno, esto hace que augurar que va a tener un desarrollo fulgurante y muy potente en la segunda parte de la novela. Pero para nada, cuando llega esta parte, que es esta parte de la que van a España y a los Sanfermines y demás, pues el personaje de Richard Cohn, si bien tiene momentos estelares bastante divertidos y un poco tristones, bueno, el personaje en sí se queda un poco en aguas de borrajas. Apenas si sigue reclamando ese protagonismo que en la primera parte sí tenía, ¿no? Y a mí me parece una pena porque me parece un personaje muy interesante que creo que podía haber dado un poquito más de sí. Y bueno, otro punto negativo, chiquitín en este caso, pues es decir, el sobreexceso de alcohol que hay, ¿no? Trago, botella, whisky, champán, vino, coñac y toda clase de licores y bebidas espirituosas de mayor o menor graduación, pero bueno, al final están todo el rato constante y permanentemente haciendo acto de presencia en la trama.
casi se diría que los protagonistas pues se la pasan borrachos y borrachas durante toda la novela. Y bueno, esto no es que sea un punto negativo en sí, porque bueno, tampoco pasa nada malo, pero lo que sí es cierto es que en verdad hay un par de momentos estelares de la historia donde la acción cobra más papel y peso, que bueno, por así decirlo, el hecho de que los protas estén borrachos como cubas pues debería dotar esas escenas de más realismo, pero bueno, claro, como es que siempre están borrachos, pues pierde un poco de fuerza ese componente, ¿no?, de ambientación. En fin, bueno, que pese a todo es un libro la mar de interesante y con pasajes tan bonitos como el que sigue a continuación. Leo del libro. Al diablo las mujeres. Vete al infierno, Brett Ashley. Tener amistad con una mujer es una cosa estupenda, realmente estupenda. En primer lugar, uno tiene que estar enamorado de una mujer para que la amistad tenga una base. Había considerado a Brett como una amiga, sin tener en cuenta su opinión sobre el caso. Había obtenido algo sin dar nada a cambio, con lo que solo había logrado retrasar la presentación de la factura. Pero la factura llegaba siempre, era una de aquellas cosas estupendas con las que uno podía siempre contar. Porque lo leí y sí lo recomendaría. Lo cierto es que mi familia proviene del norte de Navarra y bueno, he visitado Pamplona en varias ocasiones y desde luego siempre me sentí atraído de joven por ese tal Hemingway, al parecer un americano, un escritor muy antiguo, un señor barbudo y gordo, que bueno, que vino a la ciudad y la puso de moda y ese era el motivo por el cual todos los Sanfermines había un montón de americanos corriendo los encierros y haciendo cosas descabelladas. Pues bien, cuando fui dejando de ser un crío y pasando a ser adulto, y además un adulto muy interesado en la literatura, como no leer The Sun Also Rise, el libro que escribió precisamente este personaje magno de la literatura sobre Pamplona. Y no decepciona para nada y es muy recomendable un poco por lo que he comentado, no solo por esta recreación de los Sanfermines, sino por cómo trata y cómo refleja el París de los años 20 y bueno, también cómo se mete en esta sociedad un poco desenfrenada que acaba en los Sanfermines y además los cuenta con todo lujo de detalles y especialmente la parte de la fiesta taurina, que es en el fondo lo que diferencia a los Sanfermines de cualquier otra fiesta del mundo. Además, y hay que poner esta puntillita, una buena parte de la novela transcurre en Burguete, donde los protas se alojan unos días, ¿no? Burguete es un pueblo que está en el norte, en las montañas de Navarra, ya lindando casi con Francia. Y joder, es que mi familia proviene justo de ahí. Yo recuerdo de niño los paseos por este pueblo, por Burguete y por Espinal, que está al lado, y desde luego por Roncesvalles, por los Alledos y las selvas del Valle del Irati. Y también recuerdo comer las truchas sabrosas de este río, ¿no? Y al final curioso pensar que 80 años antes de que yo naciera estaba el señor Hemingway pescando por allí, ¿no? Es en fin un viaje, leer el libro es un viaje a mi infancia genial. Entiendo que no todos los que lo leáis tendréis esta posibilidad, pero bueno, yo aún así creo que es un libro bien bonito, que merece la pena de leer por los personajes. Como digo, Brett Ashley es bastante encomiable. La trama y la ambientación y el estilo de Hemingway merece de sobra una oportunidad. Así que sí, recomiendo mucho The Sun Also Rise. ¿A qué se parece? Voy a recomendar únicamente la película mencionada anteriormente y cuya banda sonora se está escuchando en estos momentos ahí de fondo. Y es, bueno, de Woody Allen, que como sabéis es un autor bastante interesante y su cine tiene claramente unos rasgos muy, muy marcados, ¿no? Además es un cineasta extremadamente prolífico, ha hecho muchísimas películas, creo que hace una cada año, porque le sirve como terapia para no volverse loco, si es que no lo está ya el hombre. Y bueno, esto hace claro que haya tenido bastantes pelis que son, bueno, relativamente olvidables quizá, pero también tiene un auténtico puñado de obras maestras, entre las cuales sin duda yo diría que una de ellas es Midnight en París.
en esta peli, una suerte de realismo mágico que nos trasladará al París actual, pero bueno, el protagonista de la película, Owen Wilson, sin querer, viajará por casualidad y con unos métodos un poco raros, montándose en un taxi, viajará al París de los años 20 del siglo pasado, donde se dará cita pues con todos estos personajes de la generación perdida. Y claro, esto pues hace que el protagonista, que es escritor, disfrute un montón. Y bueno, desde luego, el bueno de Hemingway aparece y sale bastante. Y de hecho tiene una intervención genial en uno de los vídeos que, bueno, yo si me seguís en Twitter seguro que la habéis visto, porque le he puesto un par de veces, yo creo. Y de hecho le he puesto ayer por la noche. Y bueno, es una frase que me parece genial. Así que bueno, ahí podéis ir al Twitter mío y lo veis, ese vídeo. Así que esta es mi recomendación de la semana, que vayáis a ver esta película de Woody Allen, aunque bueno, podría recomendar otros libros como yo que sé, Francis Scott Fitzgerald o bueno, otros mismos de Hemingway. Pero bueno, me voy a quedar por hoy con esta película. Y sin más, espero que os haya gustado el programa, como siempre, y quedo atento a vuestros comentarios o indicaciones, ¿no? ¿Habéis leído esta novela? Compartís mi opinión respecto a los grandes artistas, a que son plenamente diferenciables por su estilo, incluso para los profanos que no entendemos de su arte. En fin, dale a like si os ha gustado el programa. Os animo a leer el libro y os animo también a suscribiros para que cada semana vayáis engordando esta comunidad un poquito más. Y bueno, aquí tenéis siempre lecturas recomendadas por si no tenéis ideas ahora que viene el verano. Pues nada, sin más, me despido hasta la semana que viene, deseando que tengáis un buen día.